¿Sabías que el creador del ratón más famoso del mundo había sido despedido por falta de creatividad? La historia de Walt Disney no es solo magia y fantasía, es la historia de un hombre que se atrevió a soñar más grande que nadie y que, a pesar de provenir de una familia rural trabajadora, cambió la forma en que el mundo imaginaba. Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, Illinois. Su infancia transcurrió entre paisajes rurales de Missouri, donde la familia se mudó en 1906 a Marceline. Allí vivió rodeado de campos, trenes y animales, lo que moldeó su sensibilidad artística. En el ambiente rural aprendió a observar los gestos humanos, los comportamientos de los animales y la belleza de lo cotidiano. En 1911, la familia se trasladó a Kansas City y fue ahí donde Walt comenzó a experimentar con el dibujo. Trabajaba repartiendo periódicos con su hermano Roy, pero dedicaba cada rato libre a perfeccionar su talento. Esa disciplina diaria le enseñó que la imaginación podía ser no solo un escape, sino una herramienta de trabajo. Esta época lo marcó como un joven observador del detalle, lo que sería clave para dar vida a personajes animados con emociones reales. En 1920, Walt se unió a Pesman Rubin Commercial Art Studio, donde conoció a Ub Iwerks, un dibujante clave en su carrera. Ambos fundaron en 1922 el estudio Love O'Gram Films en Kansas City. El objetivo era hacer cortos basados en cuentos de hadas clásicos, adaptados con humor y estilo moderno. Walt buscaba que las historias fueran más que simples gags. Quería darles emoción. Sin embargo, Love O'Gram se enfrentó a problemas financieros graves. En 1923, el estudio quebró debido a la falta de pago de los distribuidores. Esa experiencia amarga fue la primera gran lección empresarial de Walt. Entendió que debía proteger su trabajo, gestionar mejor las finanzas y encontrar un modelo sostenible. Pese a la quiebra, la etapa de Love O'Gram lo empujó a mudarse a Hollywood, donde comenzaría de nuevo. En 1927, Walt creó junto a Iwerks el personaje Oswald, el conejo afortunado, para la Universal Pictures. Oswald fue un éxito inmediato porque representaba algo innovador, un personaje con personalidad propia y emociones reconocibles. Walt estaba convencido de que la animación debía ir más allá de los trucos visuales, debía actuar. Pero en 1928, durante una negociación con Universal, Walt descubrió que había perdido los derechos de Oswald debido a un contrato desventajoso. La mayoría de sus animadores fueron persuadidos para quedarse en Universal, dejándolo prácticamente sin equipo ni personaje. Este golpe profesional lo marcó profundamente. Entendió que debía ser dueño absoluto de sus creaciones y no depender de contratos externos. Esa convicción lo guiaría toda su vida. Tras perder a Oswald, Walt y Ub Iwerks trabajaron en un nuevo personaje, Mickey Mouse. Inspirado en un ratón que había tenido en Love O'Gram, Walt buscó crear un héroe pequeño, astuto y simpático. En mayo de 1928, Mickey debutó en el corto mudo Plain Crazy, pero no consiguió distribución. La verdadera revolución llegó el 18 de noviembre de 1928 con Steamboat Willie, el primer corto sonoro sincronizado de la animación. Walt apostó por la innovación tecnológica porque sabía que el público buscaba experiencias nuevas. El éxito fue inmediato, consolidando a Mickey como ícono mundial y a Disney Studios como pionero de la animación moderna. Durante los años 30, Walt diversificó la animación con las Silly Symphonies, cortos experimentales donde probó colores, música y narrativa. En 1932, ganó un Oscar honorífico por Flowers and Trees, el primer corto animado en Technicolor. En 1934, Walt tomó la decisión más arriesgada: producir el primer largometraje animado de la historia, Blancanieves y los 7 enanos. Los críticos lo llamaron la locura de Disney, pero él confiaba en que la animación podía sostener una historia larga y conmovedora. El estreno en diciembre de 1937 fue un éxito rotundo y marcó un antes y un después en la industria cinematográfica. Tras consolidar su estudio en cine, Walt soñó con un parque temático. La idea surgió en los 40 cuando visitaba ferias con sus hijas y pensaba que debía existir un lugar más limpio y organizado donde las familias pudieran disfrutar juntas. El 17 de julio de 1955 inauguró Disneyland en Anaheim,
California. El parque no fue solo entretenimiento, fue un espacio narrativo donde cada detalle estaba diseñado para sumergir al visitante en mundos fantásticos. Disneyland revolucionó el concepto de parque temático y extendió el legado Disney a una experiencia tangible. En los años siguientes, Walt desarrolló planes aún más ambiciosos, como el proyecto Epcot, Experimental Prototype Community of Tomorrow, una ciudad futurista que integraría innovación tecnológica y planificación urbana. En los años 60, Walt se volcó en proyectos como la expansión de Disneyland, la planificación de Walt Disney World en Florida y el diseño de Epcot. Su visión iba más allá del cine. Quería modelar la forma en que las personas vivían y se relacionaban con la tecnología. Sin embargo, su salud se deterioró. En noviembre de 1966, fue diagnosticado con cáncer de pulmón, debido a décadas de hábito de fumar. El 15 de diciembre de 1966, falleció en el Hospital St. Joseph de Burbank, California, a los 65 años, apenas 10 días después de su cumpleaños. Su muerte fue un golpe para el mundo, pero dejó un legado que trascendió su vida. Tras su fallecimiento, la compañía no se detuvo. En 1971, bajo la dirección de su hermano Roy, se inauguró Walt Disney World en Florida, cumpliendo parte de su visión. Décadas después, parques como Tokyo Disneyland, 1983, Disneyland París, 1992, Hong Kong Disneyland, 2005 y Shanghai Disneyland, 2016, expandieron el sueño globalmente. Hoy, The Walt Disney Company es un gigante del entretenimiento con películas, canales de televisión, plataformas de streaming y parques alrededor del mundo. Personajes como Mickey, Minnie, Donald y Goofy siguen siendo símbolos universales. Pero lo más importante, Walt Disney demostró que la imaginación, aliada con la disciplina y la innovación, podía cambiar para siempre la manera en que la humanidad entiende el arte, la tecnología y la fantasía.